A continuación, Virgilia Infante, y les voy a hablar sobre el papel de la ley en Israel y en la Biblia. Como hemos visto, la ley es una parte valiosa de la Biblia. Actuó en la historia de la salvación para traernos a Cristo, revelándonos lo grande que son las normas de justicia de Dios y lo imposible que es para cualquier persona cumplirlas sin la ayuda divina de Dios. La ley funcionó del mismo modo para el antiguo pueblo de Israel. La ley misma no lo salvaba. Dios fue quien salvó a Israel. Dios suplió los medios para el rescate de la esclavitud en Egipto, la conquista de la tierra de Canaán y la prosperidad como habitantes en esa tierra prometida. La ley solamente representaba las condiciones del convenio de lealtad que Israel tenía con Dios. En el Antiguo Testamento hay dos grandes tipos de leyes. Las leyes apodícticas se definen como lo que la gente debe o no debe hacer. Los mejores ejemplos de esto son los 10 mandamientos. Tienen aplicación general y les dicen a los israelitas las cosas que deben hacer o evitar para cumplir su parte del pacto con Dios. Las leyes casuísticas describen casos hipotéticos y aconsejan cómo manejarlos. A partir de ellos, los lectores pueden derivar principios aplicables en otros escenarios. Los elementos de esta ley son condicionales, fundados en una situación. Puede aplicarse o no a una persona dada en cierta ocasión. La ley apodíctica, características. Las declaraciones de la ley eran una guía digna de confianza con aplicación general. No es una descripción técnica de todas las circunstancias que uno pudiera imaginar. Las leyes, aunque limitadas en sus formas, son en realidad muy extensas en espíritu. Si alguien tratara de acatar el espíritu de la ley del Antiguo Testamento, de seguro fracasaría al final. Ningún ser humano puede agradar a Dios constantemente a la luz de normas tan grandes y amplias. La ley nos muestra cuán imposible es agradar a Dios por nuestras propias fuerzas. Cuando leemos la ley del Antiguo Testamento, debemos ser humildes para comprender cuán indignos somos de pertenecer a Dios. Debemos alabarlo y darle gracias porque nos hizo dignos en su presencia sin que tuviéramos que cumplir humanamente la ley del Antiguo Testamento, pues de lo contrario no tendríamos ninguna esperanza de agradar a Dios. Leyes casuísticas, características, constituyen una gran porción de más de 600 y tantos mandatos que encontramos en el Pentateuco. Es importante saber que ninguna de ellas se renueva explícitamente en el Nuevo Pacto. Como tales leyes se aplican específicamente a la vida ética, religiosa y civil de Israel, están por lo tanto limitadas en su aplicación y es imposible que se apliquen al cristiano de hoy. Entonces surge una pregunta: ¿cuáles principios hermenéuticos puede aprender el cristiano de las leyes casuísticas? Por ejemplo, en el Deuteronomio 15, del 12 al 17, habla de la ley sobre los esclavos. Este no es un mandato directo para nosotros o acerca de nosotros, pero lo importante es cuánto podemos aprender de esta ley acerca de Dios. Podemos aprender su demanda de justicia, sus ideales para la sociedad israelita y su relación con su pueblo, especialmente con respecto al significado de la redención. Esta ley entonces nos enseña una parte importante del fondo para la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la redención, una imagen más clara de la esclavitud del Antiguo Testamento, una perspectiva del amor de Dios que no podríamos haber tenido de otra manera. En fin, estas leyes siguen siendo la preciosa palabra de Dios para nosotros, aunque es obvio que no es un mandato de Dios para nosotros. En conclusión, el propósito de la ley del Antiguo Testamento no se trataba de salvar a una persona para la vida eterna, más bien se trataba de capacitar a una persona para ser un buen ciudadano del Israel del Antiguo Pacto.